Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente. Hoy, por ser un día especial, el Día del Psicólogo, vamos a tener la oportunidad de hablar, sí, sobre salud mental, pero especialmente en el rol del psicólogo. Y para ello, y conocer cómo es que la psicología ha ido cambiando sus funciones y cuál es la perspectiva a futuro, tenemos como invitada especial a la doctora Mary Louise Klop Alfaro, quien es doctora en psicología por la Universidad Radboud, Países Bajos, es psicóloga de nuestra casa de estudio, docente de la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Católica. Ella, a lo largo de su trayectoria profesional, ha sido investigadora especialmente en lo que es desarrollo del niño y adolescente, motivación y lectura con este grupo. Y ya estamos muy contentos de poderla recibir. Doctora Mary Klop, muy bueno. ¿Cómo se encuentra? Contenta, me imagino, de participar aquí, sí, ¿no? Claro, está en el alma mater. Exactamente, y nosotros muy entusiasmadas de tenerlo, porque creo que en este Día del Psicólogo vamos a tener una referencia de lo que es el rol del psicólogo y empecemos de repente desde los primeros momentos, las funciones que hacía el psicólogo en algunos tiempos ya. ¿Qué nos puede decir? Bueno, en realidad mi contacto con la psicología es cuando me traslado de ciencias, de biología a psicología cuando se abrió y claro, la expectativa era tratar de hacer una psicología más científica, pero claro, el rol del psicólogo en ese entonces y en décadas anteriores era más de asistir al médico o asistir a una organización que pedía una evaluación psicológica. De apoyo. Y entonces era más centrado en evaluaciones, en psicometría, en construir herramientas de evaluación, pero no se centraba tanto en un psicólogo que participaba en la intervención, ¿no? No había esa idea del psicólogo, ¿no? Ahora, la psicología también nace como ciencia a mediados del siglo anterior y nace sorpresivamente. Todo el mundo piensa que la psicología clínica existió antes que la psicología educacional. Y me imagino que ese punto lo llevó a usted a iniciar en psicología en esta casa de estudios. Claro. Creo que es la primera promoción. Exacto, ¿cierto? exacto, la primera promoción y se pensaba hacer una psicología experimental. Y la psicología como ciencia arranca con la psicología experimental, con los estudios de procesos como la memoria, como la atención, como la inteligencia. Y entonces era más producir herramientas o conocer cuáles son los procesos, más que pensar en intervenciones. Ya después empiezan a aparecer estas escuelas de intervención, que ya existía el psicoanálisis, obviamente, ¿no? Como decía Mario Bunge, ¿no? El psicoanálisis, en la psicología hay una abuela, una madre y un hijo, ¿no? La abuela ha sido el psicoanálisis, que como toda gran abuela tiene muchos consejos buenos que dar. La hija, el conductismo, que dio estructura da estructura al hijo y a la familia. Y el hijo viene a ser la psicobiología, que ahora le llaman bioneuropsicología, que está recién creciendo, recién comenzando, ¿no? Que ya está explicando los procesos que anteriormente se explicaban, ¿no? En el campo de la psicología. Pero inicialmente no arranca con experimentos de conocer los procesos, pero como toda ciencia, la observación es lo primero y se observa comportamientos, se observan distintas maneras de actuar, de pensar o de funcionar la mente. Y lo primero que se hace es describir eso, describir los cuadros, describir, por ejemplo, en desarrollo, cuáles son los cambios que se dan, a qué edad se dan, son o no son universales, ¿no? Pero después se pasa a buscar qué explicaciones están detrás, que, ¿no? De alguna manera buscan correlatos para explicar, ¿no?, este comportamiento. Exacto. Y entonces ahí es donde empiezan las teorías. Y claro, cuando yo entré a psicología existía el debate en conductismo versus psicoanálisis. Después, y hacia el final de mi carrera, aparece
la psicología cognitivo-conductual o la psicología cognitiva con Jean Piaget, ¿no? Ya tenía un campo más amplio. Y el rol del psicólogo para actuar de repente en esa época a nivel de las universidades en Perú, ¿cómo se daba? Yo creo que en esa época, habiendo este debate entre escuelas, llevaba a tomar posición. Yo soy conductista, yo soy psicoanalista, yo soy cognitivo, ¿no? Y si bien pienso que este debate ha sido positivo en el sentido de esclarecer posturas epistemológicas, sí creo que en la práctica profesional muchas veces se ha dado una mezcla de procesos, de técnicas. Y con muy poca claridad o coherencia epistemológica. Personas que dicen que están haciendo una intervención, por ejemplo, psicoanalítica, y están usando alguna técnica de otra corriente que tiene una base epistemológica muy diferente, muy distinta. Lo que sí me parece que ha habido un impacto muy positivo es que la psicología siguió creciendo como ciencia, haciendo investigaciones experimentales en distintos campos, en el campo cognitivo, en el campo social. Y se aperturó bastante también en la educación, en el campo educativo, ¿no? Para explicar los problemas. Bueno, en el campo educativo fueron en las primeras áreas de experimentación, con todos los procesos de aprendizaje y de memoria y de atención. Pero lo que empieza a ver es ya la aplicación más práctica y empieza a aparecer las intervenciones que inicialmente eran más en modificación de conducta, pero poco a poco se va a que no basta con modificar la conducta. Yo pienso, por ejemplo, hay una diferencia sustancial entre un coach, que cualquiera puede ser un coach hoy en día, si tiene una formación de coach, que además usan la palabra coach en inglés, que vendría a ser como un asesor, un orientador, ¿no? Cualquiera, un amigo también podría ayudarte a esclarecer algunas metas de vida y a funcionar mejor un sacerdote o un maestro, padres, etcétera, ¿no? Pero yo sí creo que hay una diferencia sustancial entre eso y ser psicólogo, porque el ser psicólogo significa dominar cómo es el ser humano. O dominar, el psicólogo yo creo que a lo largo de su historia como ciencia siempre ha buscado modelos teóricos, modelos explicativos o modelos sobre determinados procesos. Entonces, a partir de esos modelos es que uno puede pensar en la intervención. Y eso creo que ha sido el avance o el escalón, ¿no? Porque se tenía la base, cómo se explica esa conducta, bajo qué paradigma, y entonces se comenzaba a desarrollar las estrategias, las técnicas, ¿no? Exactamente, pero ya con ese conocimiento. Claro. Pero aplicar la técnica sin ese conocimiento es en el vacío. Definitivamente. Es muy intuitivo a veces. Incluso es muy riesgoso actualmente. Muy intuitivo. Y entonces, para mí ese es el peligro, ¿no? De no continuar actualizándose, continuar leyendo. Es para mí súper importante en mi carrera, que es larga ya, haber sido miembro de alguna asociación que me permita leer avances, no solamente en mi especialización, que soy psicólogo educacional, sino en todo, porque eso enriquece, porque todo. Nos permite comprender desde diferentes perspectivas el comportamiento humano. El comportamiento y cómo seguir investigando por las metodologías, las nuevas metodologías que están apareciendo. Ahora, por ejemplo, con todas estas análisis analítica que le llaman, que es el análisis de Big Data, cómo eso está influyendo en un conocimiento nuevo para la psicología. Doctora, y en este proceso, en esta época, digamos, las áreas de la psicología, ¿cómo se veía funcionando, no? O sea, las especializaciones, ¿te refieres? Ahí también, esa es una buena pregunta y también es algo que lo pensé diciendo cómo era, ¿no? Había mucha... no, la palabra no es rivalidad, sí, pero mucha diferenciación entre el clínico es el psicólogo. Nosotros
son psicólogos de segunda categoría. Es más, yo he escuchado a veces en mi carrera como docente, que hay docentes que le dicen a un alumno, pero aquí te vas a ir educacional. Tú eres muy inteligente para irte educacional, vente al área clínica. O alguien que quiere estudiar clínica, que le decían, no, tú no eres para clínica, mejor ándate educacional o a social o organizacional. Por características que aparentemente asumían que debían tener. Que aparentemente asumían sin mucha evidencia. Y muchas de esas personas podrían haber terminado siendo muy buenos profesionales dentro de la psicología, inclusive algunos dentro de la clínica. Hoy se ha ido viendo cómo ha ido avanzando, ¿no? Hay áreas marcadas de la psicología, ¿no? Especialidades ya... Claro, la mayoría de la gente escogía la especialidad de clínica en aquel entonces. En nuestra promoción fue diferente. Ajá. Nuestra promoción, casi todos nos fuimos a educacional. Y eso fue por la influencia de algunos docentes. Tengo que resaltar a la doctora Norma Reati, ¿no? Como la que tuvo un papel importantísimo en ayudarnos, en generarnos un modelo de la psicología, de la investigación, del conocimiento de la mente humana. Y eso llevó a que muchos de nosotros nos inclináramos a la psicología educacional, ¿no? Y así como en la psicología educacional nacen tareas, acciones que son necesarias en el psicólogo en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en el área laboral, ¿no? En el área social comunitaria. También se apertura esa necesidad de atención psicológica. Sí, pero lástima que muchas veces la demanda de psicólogos para ese tipo de instituciones u organizaciones, por ejemplo, laborales o comunitarias o educativas, como la mayoría estudió clínica, a la hora de atender, de ingresar al mundo laboral y de atender esa demanda, terminan siendo clínicos dentro del contexto. Dentro de esos entornos. Entonces, ahí sí pienso que muchas veces se ha patologizado los comportamientos de las personas en esos entornos, porque vienen con una mirada clínica y entonces es buscar, evaluar y hacer diagnósticos. En contextos que hoy se explican que no tienen que no tendrían por qué darse, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo he tenido alumnas mías que han estado practicando en un colegio que su jefa era una psicóloga clínica, que le dice, tú tienes que evaluar a todos. Yo le digo, ¿cuál es el objetivo de evaluar? Me dicen, no, me han dicho que tengo que evaluar, pero tienen que evaluar personalidad, inteligencia, desarrollo psicomotriz, etcétera. ¿Con qué propósitos, no? ¿Con qué propósito? Entonces los propósitos no quedan claros, más que identificar cuál es el problema. Pero yo soy convencida de que cuando uno busca problemas, encuentras problemas. Pero no siempre tienes que buscar problemas cuando no son evidentes. O sea, a veces hay que buscar más bien por qué las situaciones no tienen problemas o por qué son saludables, ¿no? Claro, esa es otra línea que luego se fue formando, ¿no? No solamente la atención remedial, ¿no? Claro. Sino más bien una atención que busque el desarrollo, potencialice a la persona. Yo creo que eso fue lo que nos deslumbró de la doctora Norma Reati. Esa visión de la psicología siempre tiene que potenciar. Claro. Tiene que potenciar el desarrollo, tiene que potenciar el aprendizaje, tiene que potenciar el funcionamiento, la adaptación, digamos, el ajuste psicológico. Y entonces eso en un entorno educativo se hace como meta principal, ese es el propósito de un entorno educativo. En algún momento escuché que a un especialista de social comunitario decía, bueno, la psicología comunitaria nació en el área clínica, ¿no? Nació en un contexto clínico, pero poco a poco ha ido tomando roles y papeles diferentes y hoy es distinto los propósitos de la atención psicológica a lo que fue antes. Yo diría que no necesariamente es así. Que en psicología comunitaria, al no haber la especialización de psicología comunitaria, la mayoría de gente que trabajaba ahí eran psicólogos clínicos. Entonces, no es que nace de la psicología clínica, porque la psicología comunitaria tiene su propia área de investigación. Todo lo que es investigación social comunitaria se ha hecho dentro de investigadores en esa área que no han sido clínicos. Lo que pasa es que en
la práctica profesional en la de intervención, los que trabajaban eran clínicos. Y los clínicos han tenido que ir abriéndose trocha en lograr una identidad o lograr definir el eje o el propósito central de la psicología comunitaria. Respecto a dentro de su área, ¿no? Exacto, ¿no? Dentro de las demandas de un contexto comunitario. Sí. Si bien es cierto, este elemento ha sido importante para buscar la identidad del psicólogo a lo largo del tiempo, también se ha encontrado el psicólogo con los cambios del comportamiento, con las exigencias en el comportamiento de las personas, ¿no? Comenzaron a haber diferentes problemas, atenciones diferentes, ¿no? La salud mental comenzó a visualizarse como una necesidad de atención, ¿no? Sí, yo diría que sí, como una necesidad, pero no una necesidad en todos los contextos. Porque en un contexto educativo lo primordial no es detectar quién no es saludable mentalmente, sino más bien cómo promover la salud en ese entorno, ¿no? Ahí viene el famoso dilema entre bullying, cómo intervenir en bullying y tratar al agresor o tratar al que es agredido. Porque hay factores que condicionan esa posición. O ver el problema más integralmente y decir el bullying no es más que una expresión de una cultura. Y la cultura está dado no solamente por el grupo y las personas que están dentro de, sino está dado por la institución. Y cómo funciona la institución. ¿Qué creencias tienen las personas involucradas o que están en esa institución? Por ejemplo, ¿cuál es el ideario de una escuela? Hablando del bullying en la escuela, ¿no? Que hablaríamos en un entorno organizacional de empresas, del mobbing, que es el acoso al compañero, el no dejarlo trabajar, el tenderle trampas, que también ocurre en el entorno organizacional. Aquí en Perú ocurre muchísimo. Y la gente que está siendo acosada en uno u otro sufre mucho. Claro, se siente afectada. Pero yo creo que es un tema de cultura. ¿Cómo defino yo la cultura de mi organización? Llámese escuela educativa o institución educativa o empresa o comunidad. Y va más allá simplemente de la expresión externa que muestran las personas, ¿no? O de la afectación que tiene. Hay otros elementos de qué se entiende por un niño en la escuela o por un joven, qué creo que debe de desarrollar ese joven, cómo genero un ambiente donde se den esos desarrollos, cómo reacciono frente a un acoso o una agresión. Si nosotros nos ¿Me hago de la vista gorda o no? ¿Cómo hacemos? Claro, ¿no? Sí, pues. Sí. Si nosotros nos ubicamos en el contexto actual, ¿no? El rol que está realizando el psicólogo, ¿no? Y cómo este rol podría contribuir a mejorar la salud mental de las personas. ¿Cuál sería su perspectiva? Yo diría que lo primero que tiene que pensar es que se tiene que estar actualizando. El psicólogo tiene que actualizarse, leer mucho. Segundo, no centrarse en las conductas. No centrarse únicamente en las conductas. Las conductas pueden ser ciertas evidencias, los hechos son bien importantes. Así es. Pero la interpretación de los hechos, la valoración que le dan a esos hechos cobra relevancia. Los hechos siempre tienen valor. Los hechos tienen valor porque han ocurrido. El tema es cómo los interpreto. Y muchas veces el psicólogo interpreta tendenciosamente, de manera distinta a cómo las personas involucradas lo podrían estar interpretando. Y entonces los hechos son importantes, pero es ver cómo lo viven las personas, qué sienten, qué piensan, cómo lo interpretan, antes de nosotros como psicólogos empezar a interpretar. Claro. Y entonces entender la situación más holísticamente, no centrarte solo en la conducta, ver, por ejemplo, qué emociones están involucradas o qué creencias de base o qué pensamientos están aflorando
Pero además, lo más importante, qué procesos psicológicos están involucrados. Y eso... Entonces yo sí pienso que los psicólogos, perdón que te interrumpa, pienso que los psicólogos muchas veces se centran, este problema lo tengo que tratar de esta manera, como aplicando como más si fuera una receta. Una receta. Exactamente. Y pienso que no es así, no todas las personas lo tienes que tratar de la misma manera. Y no tienes que basarte en la teoría para tratarlo de una u otra manera. Tienes que basarte en qué estás viendo tú que está siendo afectado, qué proceso. Por ejemplo, un ejemplo vendría a ser depresión con atención. Yo he dado el ejemplo de cultura con bullying. Así es. Generar una cultura. Se enfrenta el bullying generando una cultura. Así es. Depresión con atención. ¿Qué procesos están siendo afectados cuando una persona tiene un cuadro de salud mental, que es la depresión? Y entonces la atención se ve afectada. Entonces, ¿cómo intervengo en que esta persona empiece a desarrollar su atención? Yo puedo cambiar su comportamiento. Por ejemplo, se dice que la actividad física produce neurotransmisores que te permite activarte un poco y forzar a la persona a actuar. Pero eso es centrarte más en el comportamiento. Claro. Pero tú tienes que centrarte en qué está ocurriendo en su mente. Y un proceso importantísimo es la atención. Así es. La atención mental me refiero, no la atención a mirar algo y leerlo. Por supuesto, ¿no? Es fijarse. Es la atención mental. Cómo va a interpretar, porque eso va a dirigir la situación. Si creamos psicólogos desde esta perspectiva, ¿no? Podríamos nosotros tener una idea de cómo esperamos que el psicólogo se prepare para el futuro, porque va a haber cambios, ¿no? Estamos en una situación cada vez más de tener más herramientas de afrontamiento. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? ¿De cambios? De cambios o recomendaciones para actuar en el rol del psicólogo en esta tarea que viene, digamos, a futuro. Creo que esto que estoy diciendo, uno de actualizarse, uno de tratar de identificar los procesos involucrados en una situación. Tercero, ver el problema más holísticamente, o sea, ver las conductas, las cogniciones, las emociones, las respuestas del cuerpo, como las reacciones de la persona frente a estas respuestas o a sus propios pensamientos o sus propias emociones o a los demás. Pero hay algo que sí me parece muy, pero muy importante de tener en cuenta, es que tendemos a hacer atribuciones externas. O sea, un chico tiene problemas en la escuela. ¿Qué hacen los miembros de la escuela? Llámense profesores o psicólogos. Llaman a los papás. Ustedes son responsables, tienen que hacer algo para que su hijo cambie. Pero el problema está ahí. Pero el problema está en la escuela. Exacto. Pero entonces atribuyen que es los padres que están provocando esto. Un problema de depresión, atribuyen a un problema, a una situación externa que hizo que te deprimas. Y entonces, ojo con la atribución causal externa. O sea, si estamos buscando causas, a veces es muy difícil encontrarlas, pero muy complicadas encontrarlas. Yo he tenido pacientes que me llegan y me dicen, creo que tengo Asperger, porque he leído sobre Asperger y tengo esto y esto. Pero, ¿y de dónde sacas? Es que yo no me siento igual a los demás. Pero el que no se siente igual a los demás o que tenga 1, 2 o 3 indicadores significa que tenga el cuadro de Asperger. Pero Asperger ahora en el colegio se diagnostica y se le pone un rótulo. Y limita las situaciones. Sí, y yo he visto psicólogas que en el colegio su intervención se centra en ponerle ahora le llaman shadow. Shadow significa sombra. Ponerle un asistente privado que los padres tienen que costearlo para que acompañen a ese chico. ¿Qué mensaje le das al chico en ese caso? Definitivamente. Le estás dando un mensaje. Tú no eres capaz de enfrentar las cosas, necesitas tener a alguien y además tú eres diferente a todos los demás. Tú necesitas a ese alguien, los otros no. Y entonces no están viendo cómo eso les afecta en su desarrollo personal, en su desarrollo de la autoestima. No lo están viendo. Y entonces yo ahí sí veo, por ejemplo, la autoestima no se construye porque alguien te aplaude, te halaga, te dice muy bien, te felicito.
No, la autoestima se construye con una representación mental de lo que realmente Entonces, ¿cuáles son los valoras, aspectos y los procesos que se intervienen en la construcción de esa representación? Y entonces yo le puedo decir a una niña que hizo una tarea bien, felicitaciones, pero la chica no tiene ni idea de por qué la felicitan. La felicitan porque tiene un número, un 20, o ahora ya no es 20, un logrado, digamos, ¿no? Pero la chica tiene que saber qué habilidades son las que ha adquirido, ¿no? Y que se valoran como algo que puede ser necesario, ¿no? Para actuar, para y que le van a servir. Y entonces la retroalimentación tiene que cambiar. Ajá. Tiene que cambiar a, te tengo que decir, te felicito porque ahora ya sabes tal cosa, ya sabes este proceso en matemáticas, ya sabes cuál es la línea de tiempo en historia. O sea, ya sabes esto, ya eres hábil en esto, ya eres hábil en el otro. Y entonces, el ir resaltando las habilidades, tú cuando le preguntas a un niño en qué eres hábil, te dicen nada. Es muy frecuente si es que no ha tenido la oportunidad de creérsela, ¿no? Cuando le preguntas a los papás en qué es hábil tu hijo, me dice, ¿a qué te refieres? Si le va pésimo en el colegio, ¿en qué va a ser hábil? Me dicen. Pues todos tenemos habilidades, pero las habilidades se están dejando fuera del lugar. Es un problema de salud mental. Exacto. Un problema es la depresión o yo he tenido chicos que han abandonado el colegio por depresión, por bullying o porque el colegio no entendía su propio proceso. O simplemente no está adaptado para el colegio, una situación así, ¿no? No, los chicos deberían de estar adaptados al colegio. Me refiero el colegio es que se tiene que adaptar a ellos. Exacto, el colegio a veces los limita, ¿no? No lo asume como que preparado para el colegio. O sea, no está, el colegio actúa que finalmente está propiciando esa deserción escolar, claro. Sí. Por eso creo, doctora... Pero en el colegio estamos hablando de psicólogos, ¿no? Claro, definitivamente. Por eso creo que desde la mirada que usted da, ¿no? La actitud del psicólogo se hace relevante, ¿no? No solamente es la función, sino la actitud que va a tomar frente a su propia tarea. Y sus propias creencias de base, como psicólogo. Interesante. ¿Qué cosa estoy creyendo yo que es mi función como psicólogo? Agarrar problemas y buscar una estrategia para solucionarle. ¿Qué tipo de estrategia? Es que no puedes agarrar un problema si no te empapas primero y lees lo suficiente sobre ese problema para poder ver cómo planteas una estrategia de cambio. Definitivamente le agradecemos, doctora, porque creo que nos ha dado la oportunidad de a todos los psicólogos escuchar solamente preparados y bajo una perspectiva, ¿no? De apoyo, no simplemente tecnológica, podemos hacer una buena tarea. Sí, muchísimas gracias, Dani, y agradezco esta oportunidad y felicito también este tipo de intercambios, porque aunque sea con un granito de arena, podremos ¿no? Dar nuestros puntos de vista y tratar siempre de... Y yo siempre digo, uno debe ser psicólogo antes de ser interventor o psicoterapeuta o psicólogo escolar o psicólogo organizacional. Ser psicólogos, es decir, conocer suficiente de la psicología. Y creo que estos espacios nos ayudan en eso. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, también estamos en un mes que cumplimos... Claro, hoy es el Día del Psicólogo. Vamos a tener, es una buena forma de decirles a ellos feliz día. Exacto, feliz día a todos los psicólogos y no perdamos esa meta y ese propósito de ser psicólogos más conscientes, se podría decir. Así es. Gracias. Bien, hemos tenido la oportunidad de escuchar cómo la doctora Mary Clon nos dice a través de la experiencia cuál tendría que ser la postura del psicólogo para cuidar nuestra salud mental. Muchísimas gracias. Síganos viendo por nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify. Gracias.